siempre tenemos que estar un poco preguntándonos, bueno, ¿qué mismo es la iglesia? ¿Es la iglesia el lugar donde solamente estamos enseñando teología o es el lugar donde estamos construyendo comunidad? Y creo que habemos muchas iglesias que pecamos de que pensamos que estamos juntos a pesar de que solamente nos reunimos en el mismo lugar, escuchamos y nos vamos por las mismas. Eso es Laboratorio de Fe, nuevas posibilidades de ver la vida en Dios. Qué gusto nuevamente conversar contigo en otro encuentro, en otro episodio aquí en Laboratorio de Fe. Y en esta ocasión he invitado a un amigo que trabaja mucho con la juventud. De hecho, es muy joven, pero tiene un largo trayecto, una experiencia de trabajo con jóvenes que en realidad nos aporta muchísimo en este diálogo, tanto que puede ser incluido en esa conversación común y corriente que uno suele tener con jóvenes o con más adultos, y tiene que ver con cómo vivimos nuestra fe en contexto de comunidad. Tradicionalmente nosotros asistimos a una iglesia local, allí formamos nuestra comunidad de amigos, donde adoramos juntos a Dios. Sin embargo, después de la pandemia, que ya llevamos muchos años en realidad, diría ahora, eso ha cambiado significativamente. Aproximadamente el 30% de la feligresía que asistía normalmente a la iglesia ya no ha regresado. Quiero decir, ese 30% del total, del 100% que asistía a su iglesia local, ya no ha regresado. Sin embargo, vive su experiencia de fe en entornos virtuales, ha creado comunidades virtuales. ¿Cuánta validez podemos darle a esta experiencia de comunidad virtual frente a la validez que tradicionalmente le hemos dado a la convivencia de comunidad cristiana en forma convencional? Quiero decir, de manera presencial. ¿Quién ha hecho investigaciones? ¿Quién ha estado trabajando, investigado en este contexto? Es nuestro amigo del quien le estaba mencionando, Samuel Melo. Él es un divulgador del Evangelio, ha sido pastor juvenil y lo sigue siendo por muchos años, es apologeta. Así que, Samu, como le decimos normalmente en este argot entre amigos, a Samuel Melo, Samu, bienvenido. Hola Duval, hola amigos que se están sintonizando aquí al Laboratorio de Fe. Y creo que este tema que estás proponiendo queda justo como para este programa, Ah, porque a fin de cuentas creo que la pandemia fue un enorme laboratorio de fe. wow, fíjate. Mm, Ahora, el asunto es que, a propósito del nombre Laboratorio de Fe, fue precisamente como un, tú dices, ¿verdad? Laboratorio este tiempo de pandemia, donde muchas cosas se redefinieron en cuanto a la práctica de la fe, no a mm, la fe en sí mm. mismo. Y el ser parte de una comunidad es justo una manera de vivir esa fe. Sin embargo, el mundo tecnológico moderno nos está llevando en una dirección diferente, a experimentar nuevas maneras de vivir esa comunidad, que para un adulto como yo, por ejemplo, diría, no es lo mismo vivir una comunidad virtual que mirar a las personas, sentir sus expresiones en vivo y en directo, tocarles, abrazarles, en fin. Sin embargo, para los más jóvenes, para los centennials, ellos construyen comunidades afectivas muy profundas que uno de pronto todavía no termina de comprender cómo es que puede construirse una afectividad a nivel virtual. De eso vamos a conversar en los próximos minutos. Bueno, cuéntanos, ¿cómo se vive precisamente esa afectividad dentro de ese entorno virtual? Bueno, creo que justamente poniendo la pandemia como punto de arranque, nosotros estábamos en un grupo juvenil al que estaba dirigiendo y recibimos la noticia aquí en Ecuador en la mañana de que a partir de la tarde ya no se podía tener reuniones. Entonces decidimos nosotros en ese mismo instante comunicarnos virtualmente con todo nuestro grupo y decirles de que les vamos a enviar un link de Zoom y nosotros vamos a transmitir desde la iglesia como para salvaguardar esa situación. No sabíamos que iba a ser muchos meses que se iba a alargar y luego quizás hasta un año hasta que se podamos reunir en persona, pero tuvimos como esta respuesta de emergencia porque de antemano habíamos conversado ya con nuestro equipo de líderes de que sería lindo no solamente pensar en cómo hacer iglesia así como lo hemos hecho, sino pensar un poco a futuro. ¿Cómo podemos hacer iglesia en la digitalidad? Entonces, de repente se nos dio la oportunidad por obligación y creo que ese mirar la realidad social que teníamos de jóvenes que ya no tienen espacios en común. Antes quizás era mucho más natural que los amigos del barrio se junten para jugar, que haya un parque donde se comuniquen, pero hoy los jóvenes ya no tienen ese espacio en común, se ha erosionado y el espacio en común pasa a la digitalidad, a las redes sociales, los videojuegos, los servidores de chat y cosas así.
Entonces, queríamos pensar en, ok, si ahí es donde están los jóvenes, ¿cómo podemos hacer para dar el salto hacia allá? Y ese fue un primer momento en que dijimos, ok, vamos a montar todo un show con un aparataje de cámaras y parlantes y como que una dinámica bastante activa. Y luego nos vimos de la realidad de que, ok, vamos a tener que hacer esto por meses. Entonces, am, creo que logramos, más allá de solamente transformar el culto donde tenemos un predicador detrás de un púlpito, transformarlo a un programa de televisión o de YouTube, logramos como que girar bastante utilizando todas las herramientas que conocemos para intentar mantener esa comunidad, que creo que es la palabra que estabas utilizando al comienzo. Porque la iglesia, si solamente es un show performativo, tampoco es iglesia, por más que nos reunamos en el mismo lugar. Entonces, el reto siempre desde el comienzo fue cómo hacemos que la comunidad que sí logramos tener en persona funcione también en la digitalidad. Y luego creo que podemos conversar un poco más de las cosas específicas, pero creo que este fue como lo que nos abrió el campo a hacerlo y a partir de ahí solamente ha sido cuestión de ir refinando y refinando cada vez más. Bueno, mira, a nivel de comunicaciones, hay un teórico que muchos podríamos relacionarlo, McLuhan, y habla de la comunicación virtual en términos de una comunicación fría, es decir, afectivamente es difícil crear esa calidez emocional humana a través de los medios digitales. Eso probablemente puede pasar el filtro de las personas a lo mejor un poco más adultas, quiero decir, aquellos que no han nacido, que no son em, digitales en su cosmovisión de vida o como se los llama, nativos digitales. Pero un nativo digital, primero, ¿cómo se define al nativo digital? Y el nativo digital ya no hace mucho esta diferencia entre una comunicación virtual fría y ponerle calidez en esa virtualidad frente a la calidez convencional. Mm. Bueno, obviamente el nativo digital, diría yo que a partir de los 2000, aquellos que nacieron ya en el mundo donde habían los smartphones, porque ahí es cuando ya tenemos siempre pegada a nosotros la digitalidad, ¿no es cierto? Pero los niños que nacen en un mundo donde los smartphones ya son de todos los días y que cada uno tiene, entonces para ellos básicamente no existe el mundo sin la digitalidad. Ah, pero sí creo que existe diferencias en la calidez. Y espero que los que estén viendo el programa se sientan extremadamente abrazados por nosotros y que sientan que son parte de esta conversación. Pero existe una enorme diferencia entre mirar un video donde sé que la persona que está hablando en el video está hablando indirecta o genéricamente a muchas personas, a algo que, por ejemplo, nosotros hicimos con el grupo de jóvenes, que era, ok, aparte de las reuniones juveniles que teníamos en Zoom, teníamos una noche de cine, por ejemplo. Entonces comenzábamos a ver película y cuando habíamos terminado la película nos poníamos a jugar un juego entre todos, que es más o menos como un juego de palabras donde tenías que ir adivinando. Y la noche se alargaba, se alargaba, se alargaba, hasta que literalmente estábamos como 20 chicos, ya casi todos a punto de dormir, pero nadie quería colgar, porque estábamos haciéndonos compañía, pero no podíamos juntarnos. Entonces, creo que la actividad más allá del medio es lo que expresa de si es que realmente estamos juntos o no. Y por más que sea digital, obviamente no es lo mismo que compartir el espacio. Y Ajá. ahora yo también tengo que reconocerlo, a pesar de que siempre he sido un tecno optimista en el sentido de que quiero utilizar las últimas herramientas y todo lo demás, pero ahora yo también tengo que reconocer de que definitivamente no es lo mismo compartir la sala que compartir un servidor. Claro. Pero eh, sí existen formas de demostrar la intencionalidad en la construcción de la comunidad. Y creo que hay que apuntarle bastante a eso, si es que no tenemos la mejor alternativa de estar en presencial. Claro. Ahora, vamos a validar, porque la idea de esta conversación tampoco es simple crítica o Mm, criticar por criticar o subestimar, peor, desvalorar el espacio digital como un espacio válido, sobre todo para las nuevas generaciones, nuevas desde mi argumento, nuevas, ujú. desde Ya también desde mi comienzan a ser nuevos. Sí, experiencia de sí. vida nuevas. Y quiero conectar con esa experiencia de fe. Sobre todo, por ejemplo, recuerdo en los 90 que se reflexionaba mucho sobre el evangelio individual, quiero decir, la relación personal con Dios, aceptar a Cristo como parte de un proyecto personal de vida y se enfocaba el evangelio, el encuentro con Jesús, como un encuentro muy personal, personalizante en cierto sentido, y se enfocaba ese encuentro y esa convivencia entre Dios y el ser humano como una relación, digamos,
direccional vertical, pero poco horizontal. Y había una reflexión profunda en los 90 de que la expresión de fe no solamente es una relación del ser humano individual con Dios, sino también una relación comunitaria. Y había mucha fuerza que se trabajaba en esa dirección. Y a partir de los 90, entrando a los 2000 y de allí para acá, o sea, cada vez empujando a que la experiencia y la convivencia de fe no se la haga solo a nivel individual, sino a nivel comunitario. Y justo cuando creía y creíamos que se estaba consolidando ese concepto de vivir la fe en comunidad y en comunidad más directa, más presencial, viene lo de la pandemia y en cierto sentido rompe ese discurso, rompe esa narrativa. Otra vez, es como acercando al ser humano, pero alejando, perdón, al ser humano, pero validando otra vez la experiencia digital. El texto bíblico, y quiero citar dos textos bíblicos en este momento. Uno, que el ser humano se forma en ese roce, en la relación entre seres humanos, tomando el versículo de que así como el hierro afila el hierro, nosotros también nos formamos en esa interrelación entre nosotros. Número uno. Número dos, el apóstol Pablo dice que no nos dejemos de congregar como muchos tienen por costumbre, hablando de una manera negativa, ¿verdad? Ahora, ¿cómo una vez más, validando la experiencia digital como encuentros donde podemos hacernos compañía, donde podemos compartir intereses comunes, inquietudes comunes, necesidades comunes? ¿Cómo ves que los jóvenes en realidad validan la digitalidad y a través de la digitalidad se crea esa comunidad donde se construye también esta calidez relacional y donde nos vamos formando en esa relación entre personas mediándonos por la digitalidad? Mm. Creo que sí sucede un fenómeno que es muy real, por ejemplo, en las redes sociales. En las redes sociales todo es de cierta forma producido y de cierta forma filtrado. Entonces, no necesariamente vemos a la versión auténtica de las personas cuando estamos mirando sus redes sociales. Lo mismo creo que pasa un poco en la digitalidad, ya sea que estemos intentando construir comunidad ahí o si estamos proyectando las enseñanzas de la iglesia o grupo de discipulado o alabanza, siempre es un poco más filtrado porque la digitalidad requiere un nivel de producción que cuando estamos juntos no necesariamente existe o no se necesita de la misma forma. Entonces, ah, creo que parte de esto de realmente amar a Dios de una relación vertical y que logremos enseñarlo que eso se manifiesta también en lo horizontal, en la koinonía, en la comunión con los hermanos de la iglesia. ah, en lo, en lo personal sucede más sencillo en la parte física. Sin embargo, en lo digital, cuando lo estamos queriendo transferir allá, ah, tenemos que ver que probablemente es nada más una herramienta necesaria si es que no podemos hacer lo mismo de forma presencial. Y creo que de cierta forma HCJB es un buen lugar para conversar de esto porque es el perfecto ejemplo de utilizar la tecnología para alcanzar personas que normalmente no podríamos alcanzar en lo presencial. A pesar de que quizás la radio en su término tradicional sería análoga, Ajá, sigue intentando extender redes que no se llegarían en lo presencial. ajá. Entonces, ah, siempre tenemos que estar un poco preguntándonos, bueno, ¿qué mismo es la iglesia? ¿Es la iglesia el lugar donde solamente estamos enseñando teología o es el lugar donde estamos construyendo comunidad? Y creo que habemos muchas iglesias que pecamos de que pensamos que estamos juntos a pesar de que solamente nos reunimos en el mismo lugar, escuchamos y nos vamos por las mismas. Entonces creo que la pandemia puso un poco ese filtro de, ok, si como mencionaste al comienzo, 30% de aquellos cristianos que se congregaban de repente dejaron de congregarse, ¿realmente estaban juntos? Entonces, ahí podemos ver, ok, ¿es la digitalidad aquello que nos da distancia o quizás la forma en la que estamos haciendo iglesia? Y por eso es que a mí me encanta el modelo celular e iglesia en hogar, porque quita un poco ese cristianismo de plataforma para ponernos en un círculo donde conversamos, donde realmente tenemos que conectar. Y creo que si es que apuntamos a eso, realmente se está logrando este forjar hierro a hierro y donde tenemos que practicar el amor cristiano por nuestros hermanos. Ahora, Samu, hay otro elemento que también quiero agregar en esta reflexión y en cierto sentido hacer un par de pequeños puntos de giro. Y tiene que ver con
el sentido de autoridad, por ejemplo, y Ujú, no digo autoritarismo, porque nosotros, en nuestra convicción de fe, nos sometemos en el sentido de obediencia voluntaria, no de una subyugación alienante, sino en el sentido de que por nuestra convicción respetamos a Dios y seguimos los lineamientos que hemos entendido son normativos para uno como creyente y que al seguir esos lineamientos, en lugar de alinearnos, más bien se eleva nuestra dignidad, se eleva nuestro nivel de libertad personal. En ese sentido, hay una relación de reverencia, de rendir honor, de respetar a nuestro Dios. Y de la misma manera, procuramos también a aquellos que son las autoridades espirituales darles ese respeto ujú. y ese honor saludable. En una relación de comunidad virtual, ese nivel de respeto probablemente lo vivimos de una manera diferente, porque simplemente es, como tú dices, es una plataforma, es una pantalla, no me está viendo de manera directa lo que estoy haciendo, tal vez la relación es un poco más distante, si no me gusta mucho lo que está haciendo aquel líder que lo considero como probablemente mi referente de comunidad, puedo cambiarme a otro líder, puedo ver otra charla, otro sermón, esa conexión y ese sentido de tener referentes espirituales a quien admirar, en cierto Mm, sentido, respetar, tal vez no es lo mismo y no se vive de la misma manera que cuando uno asiste a una iglesia local de manera presencial. ¿Cómo mm. ves esa parte? Interesante punto, muy interesante. Ah, Creo que definitivamente, al menos en el sentido tradicional, descansa mucho esto de la honra a las autoridades espirituales. Por un lado, sí en la enseñanza que se da. Entonces, si es que la digitalidad es mucho más sensible generalmente topar ese tema, porque no existe como una estructura más clara, ¿no es cierto? En la presencialidad existe una estructura más clara donde es más fácil asumir el rol de que, ok, hay un liderazgo y nos sometemos a este liderazgo. En la digitalidad es Más más horizontal, democratizada, más sí, plano. sí. Entonces, por un lado, la enseñanza sobre el respeto a la autoridad o la sujeción a la autoridad espiritual, y por otro está en que generalmente este liderazgo que no depende de títulos nace justamente cuando realmente respetamos y admiramos a alguien. Y las personas que logran respetar profundamente a otros generalmente es no por lo bien que enseñan o cosas así, sino por la forma en la que ven al otro, en su proximidad, en la forma en la que tratan a los demás, en cómo extienden su cuidado a uno y cosas así. Y eso creo que en la presencialidad es mucho más fuerte, porque en la digitalidad es muy difícil hacer que algo que está separado literalmente por pantallas se convierta en personal. No necesariamente me puedo sentir cuidado por un líder espiritual a través de la digitalidad de la misma forma. Entonces, puede que haya la parte de la enseñanza, la digitalidad, pero es mucho más difícil lograr ese respeto personal que va más allá de la plataforma o del título. Entonces, sí, lamentablemente creo que si solamente hablamos de construir una iglesia 100% digital, por ejemplo, desde cero, que no tenga nada de presencialidad, entonces es más difícil, pero creo que también sería vano negar de que hay muchas personas que se han convertido gracias a mensajes en YouTube o de predicadores que son muy reconocidos a nivel internacional y que tienen una natural afección a estos predicadores como sus padres espirituales. Y que si es que estos padres espirituales se contactasen con ellos o les dieran ciertas directrices sobre su vida, que muy probablemente se sujetarían. Pero claro, puesto que no existe eso necesariamente de pertenezco a esta iglesia, pertenezco a este grupo, entonces también es más sencillo que si es que hoy siento que no soy, entonces solamente me abro y estoy en otra cosa. Entonces, siempre esta sensación de cuerpo es uno en lo digital y otro en lo presencial. Mm. Ahora, estoy pensando en esta, nuevamente, conexión emocional que uno pueda tener a través de las redes sociales, de algo que es muy viable y también es muy real el hecho de que hay la posibilidad de construir efectivamente relaciones muy cercanas, muy profundas, mediadas por la digitalidad.
Y quiero ver cómo aprovechar y cómo hacerlo para aquellos que en realidad consideran que la digitalidad es su espacio donde quieren continuar y es la forma en la que quieren vivir su fe aún en comunidad. Mencionaste hace un momento la importancia de hacerse compañía, por ejemplo, la importancia de sentir que puedo conectarme, la importancia de ver y sentir que me entiendes, que puedo cubrir ciertas necesidades aún emocionales en este tipo de relación. ¿Qué cosas, para hablar desde la parte positiva, cómo podemos aprovechar la digitalidad para afirmar estas relaciones afectivas como parte de comunidad? Hablando de iglesia, porque hace un momento dijiste, es importante también definir lo que significa iglesia. Al final, es esa conexión emocional, espiritual, que es profunda y también es física. Es decir, la relación presencial, que es más física, no necesariamente debería ser la única variable que avale la conexión emocional y espiritual, porque como iglesia nos une algo sobrenatural que es Dios a través de su espíritu. Entonces, ¿cómo más bien sacarle provecho a la digitalidad para afirmarnos en esa relación como creyentes y no mantener simple relación distante a través del medio digital, sino más bien aprovechar este medio? Mm. Creo que vale la pena entonces tomar esta mentalidad de lo que estábamos hablando justo hace unos días, de ser como misioneros digitales. Aquel que realmente está preocupado por las almas de los demás va a encontrar el camino que sea como para conectar con el otro, llevarle el evangelio y finalmente discipularlo, o sea, una forma de pastoreo. Am, Creo que vale la pena poner un ejemplo de yo jugaba un videojuego con algunos amigos y entonces a través de este videojuego conocí a una chica de Centroamérica y claro, a través del juego entonces muy sencillo conectar con las personas a pesar de que nunca nos hemos visto en persona ni conversado más allá del chat, pero entonces cuando comenzó la pandemia, porque teníamos un grupo digital, yo tuve la oportunidad de decirle de que si es que te interesa, puedes convertirte en parte de este grupo. Y ella, como obviamente estaba sufriéndola igual que muchos otros, ella dijo, por supuesto, y comenzó a participar. Entonces, ella fue parte de nuestra comunidad, de nuestra iglesia, am, en la digitalidad durante ese tiempo. Y cuando ya pasamos a lo presencial, entonces obviamente muchas de esas personas lamentablemente cayeron. Pero gracias a esa digitalidad y a esa relación que ya se construyó, entonces puedo mantenerme en contacto con ella y ella se terminó bautizando hace como un año y entonces podemos conversar de cosas que son espirituales y profundas a pesar de esto. Entonces, ah, aquel que realmente quiere servir al Señor, quiere servir a la gente y va a encontrar la forma de... Nada es óptimo. Absolutamente nada es óptimo. Ni lo presencial, ni lo digital, ni la combinación. Nada nunca va a ser óptimo, pero mientras sea suficiente y a menos que no haya mejores formas de hacerlo, creo que siempre hemos de tener que buscar cuáles son esas oportunidades, cuáles son esos espacios que podemos explotar como para traer gloria al Señor. Creo que ese es el ejemplo de los talentos que el Señor va dejando a los suyos y nosotros tenemos que ver cómo lo multiplicamos. Así que um, va, creo yo, más allá de las herramientas. Tenemos que estar enfocados en la misión y ver cuáles son los espacios. Ahora, pensemos un poco en las personas un poco más grandes, quiero decir, en edad. ¿Qué deberíamos conocer un poco más de la digitalidad para acercarnos a incluso a nuestros propios hijos, a las siguientes generaciones, y para no estar tan desconectados con la realidad que es su experiencia, es válida, me refiero a los muchachos más jóvenes, quiero decir, una o dos generaciones? Yo estoy pensando en alguien de 18 años, de 20 años. Hay un salto generacional, por ejemplo, en relación a mi experiencia y a mi cosmovisión muy diferente. ¿Cómo los más adultos, los líderes más adultos, podemos tal vez bajarnos un poco en esa percepción del mundo digital que para nosotros puede parecer un poco extraño, pero no para los más jóvenes, y que de nosotros nazca el procurar más bien conectarnos a través de esa mediación digital con las generaciones más jóvenes que nos interesan y deben interesarnos también como líderes espirituales? Memes. Memes. No, en sentido general, entender que si es que yo, por ejemplo, soy alguien de 60 años, que tengo nietos, y quiero comunicarme con mis nietos, generalmente no es la mejor forma de comunicarme con ellos
a través de cartas escritas postalmente, Ajá. porque no estamos acostumbrados quizás como más jóvenes a ello. Entonces, primero, este paso de acercarse, ¿dónde están mis nietos? Entonces, quizás con chat o algún otro medio así, pero el momento que yo estoy cambiando el medio de comunicación, también cambia la forma de comunicación. Y creo que cuando digo memes, el sinónimo al que realmente me estoy refiriendo es ligereza. La comunicación digital es mucho más ligera que la comunicación de otros medios que son más formales. Ah, entonces, para poder conectar en el mundo digital, generalmente la mejor forma es tomarlo un poco más ligero. Es menos serio. ¿Por qué? Porque hay mucho. Entonces, el que se toma demasiado en serio quizás la comunicación digital está poniendo una barrera artificial con la gente. Ese creo que es la una forma en la que puedo sugerir que es ya un gran paso hacia adelante y que entonces el joven que está recibiendo esa comunicación dice, ok, esta persona entiende, esta persona está dentro de este mundo, esta persona es aproximable. Porque si es que mi abuelo, por ejemplo, me escribe a través de su chat y luego firma con su propio nombre ahí y todo lo demás como que fuera una carta postal, entonces siento que quizás está poniendo una barrera artificial. Es un ejemplo muy puntual, pero creo que puede ejemplificar un poco de que el medio sí afecta a la comunicación y tenemos que adaptarnos a ello. Mm. Y ya para cerrar este diálogo, esta conversación, yo tengo ya hijos también un poquito grandes, no tanto, pero el menor de mis hijos que está más conectado a nivel digital, por ejemplo, el día domingo yo le digo, ya hijo, vamos a la iglesia. ¿Y cómo se transmite el servicio? Dice, "Ay, váyanse ustedes, no se preocupen. Veo Incluso yo los veo por, acá. yo los veo por internet. Yo voy a participar, yo voy a escuchar el sermón. O sea, todo lo que ustedes van a vivir allá, yo lo puedo vivir aquí Mm. en la casa. Váyanse, no tengo ningún problema. Y eventualmente él va físicamente con nosotros. Y a veces uno como que quiere empujar para que siempre vivan esa experiencia presencial. Sin embargo, no sería tan aconsejable los dos extremos, ni la virtualidad al 100%, ni tampoco empujar para que los más chicos siempre estén en las reuniones presencialmente como uno estaría. Deberíamos más bien considerar en la práctica esta flexibilidad de lado y lado. Sí, creo que va por ahí. Ah, creo que estoy mencionándolo un poquito demasiado tarde, pero mi postura definitivamente es que si es que hay la opción de la localidad, es preferible a lo digital. Lo digital es para extender la red un poco más amplio, para poder llegar a lugares donde la presencialidad no llegaría. Entonces es una herramienta complementaria. A todos los jóvenes que estén mirando esto, definitivamente no es lo mismo mirar la transmisión del culto a estar en el culto. Claro. Am, creo que si es que estoy enfermo y no puedo asistir al culto, entonces es un suficiente reemplazo. Pero sí vale la pena que quizás como generaciones mayores entendamos de que es más sencillo para el joven estar conectado con el mundo a través de la digitalidad, pero creo que tenemos que aprender también a articular cuáles son esas cosas que no se logran transmitir a través de la digitalidad. Por ejemplo, que los hermanos de tu comunidad local te conozcan, porque cómo te han de cuidar, cómo se han de preocupar por ti, cómo te han de guiar, cómo te han de apoyar a lo largo de tu vida, si no te conocen. Y si estás detrás de la pantalla en tu propia casa, no te van a conocer. Y eso como un adolescente o como joven, quizás todavía no lo sabemos apreciar. Como un adulto, para mí es extremadamente importante saber que tengo una comunidad que me conoce y que en mis momentos difíciles está ahí para apoyarme. Fantástico. Gracias, Samu. Esta conversación en realidad, como muchas aquí en Laboratorio de Fe, nos va enriqueciendo en ir articulando nuestra fe tanto a nivel personal como a nivel de comunidad, que es el desafío permanente de ser iglesia. Y la virtualidad, como lo has mencionado, Samu, es una herramienta, es un recurso, pero no va a reemplazar la presencialidad. Ser también radicales a ultranza, y que no podemos validar una relación comunitaria a nivel digital, también sería el otro extremo. Siempre mirar los recursos como lo que son medios y que Dios nos permita seguir formando comunidad. En primer lugar, partiendo que el integrante principal, el miembro principal de esa comunidad es nuestro Dios, es el Espíritu Santo, es Jesucristo presente entre nosotros a través de su palabra, a través de las personas, es parte de esa vida comunitaria, que probablemente la reflexión continúa a pesar de la pandemia y pospandemia. El ser comunidad
y vivir esa la fe en el entorno de la comunidad es fundamental en nuestra construcción de fe. Gracias, Amo. Gracias, Eduardo. Chao y nos vemos en la próxima oportunidad. Este contenido fue producido gracias al apoyo de amigos como tú. Anhelamos seguir bendiciendo también a otros. Por eso, te invitamos a sumarte con tus donaciones a través de nuestro sitio web hcjb.org.